Prefirieron la muerte antes que abortar. Segunda parte. Santayana Beretta Moya. Era bella, inteligente y buena. Le agradaba sonreír a todo el mundo. Era a la vez una mujer moderna y elegante. Manejaba su propio coche y amaba escalar montañas y esquiar en invierno. Le agradaban mucho las flores, la música y los viajes, pero sobre todo era una mujer de una gran religiosidad y de una indiscutible confianza en la providencia de Dios. Amaba la vida y se hizo doctora en medicina con especialidad en pediatría, porque le encantaba atender a los niños. Deseaba casarse y tener muchos hijos. Sus padres fueron muy buenos católicos y tuvieron en total 13 hijos. 2 de ellos sacerdotes. Giuseppe fue sacerdote diocesano, después de recibirse como ingeniero civil, y el otro, Enrico, después de recibirse de médico, se hizo sacerdote capuchino con el nombre de Padre Alberto. Pasó 33 años de su vida como misionero en el Brasil, atendiendo enfermos como médico en un hospital que él mismo fundó. Precisamente Yana también quiso ser misionera e ir a vivir con su hermano y ayudarlo como médico en el hospital. Otra de sus hermanas, Virginia, que era médico, se hizo religiosa canosiana y vivió muchos años como misionera en la India y Hong Kong. Tenía una salud débil y por eso en algunos momentos tuvo problemas con sus estudios. Uno de sus grandes dolores fue la muerte de su hermana mayor, Amalia, con sus 26 años. Como era muy religiosa, todos los días iba a misa por la mañana, y en la tarde a hacer una visita al Santísimo. En el bolsillo siempre llevaba un rosario, que lo rezaba todos los días. Como tenía gran confianza en Dios, cualquier cosa que le sucediese lo aceptaba como venido de las manos de Dios. Su oración favorita era decir más o menos así: Jesús, te prometo de someterme a lo que permitas me suceda. Hazme conocer tu santa voluntad. En sus oraciones le pedía a Dios morir antes que cometer un pecado mortal, y le ofrecía al Señor sus penas y alegrías de cada día. Durante la Segunda Guerra Mundial, vivían en Génova, pero para estar más seguros y tranquilos fueron a vivir a Villona, y en octubre de 1942 fueron a Bérgamo donde sus abuelos maternos. Su madre murió el 29 de abril de 1942. Después del funeral, Yana volvió a Génova para continuar sus estudios. Ella tenía 20 años. Su padre murió ese mismo año el 1 de septiembre. Yana ese año se fue a vivir a Magenta y allí estuvo hasta 1955, cuando se casó el 24 de septiembre de 1955 y se fue con su esposo a vivir a Ponte Nuevo. En estos años previos a su matrimonio perteneció a la Acción Católica y las Conferencias de San Vicente de Paúl. El 30 de noviembre de 1949 se doctoró en Pavía en medicina y en Magenta iba a misa todos los días con sus hermanas Zita y Virginia. Fue nombrada presidenta de la Juventud Femenina en 1948 y así estuvo hasta 1955. En Ponte Nuevo fue también presidenta de las Mujeres de Acción Católica de 1955 a 1962. Por otra parte, como médico, atendía en Magenta a las personas necesitadas, les conseguía medicinas y los atendía en sus casas, incluso durante la noche, cuando la llamaban de emergencia. Como diría la madre canosiana, Mariana Meregalli, era muy activa y generosa en el apostolado y consagraba a él incluso las horas de descanso. Según recuerda Luigina Galli, que era su enfermera en el ambulatorio, una noche la llamaron 3 veces y siguió en este trabajo hasta el día en que fue a la clínica por el nacimiento de su última hija. Sí, el paciente era pobre, no cobraba nada e incluso le daba dinero de su bolsillo. Era muy mortificada y con frecuencia se abstenía de comer dulces, helados o fruta, siendo un ejemplo para los que la conocían. En 1954 se inscribió en la Asociación de Médicos Católicos y en la Asociación Médica Internacional Nuestra Señora de Lourdes. La familia Moya vivía enfrente del ambulatorio y, por eso, Pietro Moya la conocía de vista y le parecía una mujer seria, muy trabajadora, inteligente y religiosa. La conoció en 1950 porque fue a visitar a su enfermera Luigina, que vivía en el mismo edificio que Pietro.
Hasta 1954 tuvieron algunos encuentros pasajeros. Su relación comenzó cuando ambos participaron en la celebración de la primera misa del padre Lino de Mesero. Pietro anotó la alegría de aquel encuentro y se fijó en ella de modo especial. Pietro escribió: siento la serena tranquilidad de haber tenido ayer un buen encuentro con ella. La Virgen Inmaculada me ha bendecido. Los dos se sintieron atraídos mutuamente y Pietro, por invitación de Fernando, el hermano de Yana, entró por primera vez en su casa, donde celebró el nuevo año con su familia. A partir de ese día, comenzaron a encontrarse cada vez más frecuentemente. El 21 de febrero de 1955 Yana le escribe a Pietro: no te he dicho aún que siempre he sido una persona ávida de cariño y muy sensible. Hasta que tuve a mis padres me bastaba su afecto, después, permaneciendo muy unida al Señor y trabajando por Él, he sentido necesidad de una madre y la encontré en aquella querida hermana de que te hablé, Virginia, y ahora eres tú, a quien quiero mucho y trato de formar una familia verdaderamente cristiana. Pietro, perdona la confianza. Yo soy así, con cariño. Yana. Por su parte él escribió: queridísima Yana, he leído muchas veces tu carta y la he besado. Comienza para mí una nueva vida, la vida de tu gran y deseado cariño y de tu luminosa bondad. Damos inicio a la vida de nuestro amor. Te quiero mucho, mi queridísima Yana. Gracia más grande y más deseada no podía habérmela hecho la Madre Celestial, la Virgen del Buen Consejo. Tenía tanta necesidad de cariño y de una familia, y ahora te tengo a ti. Y tu cariño y soy feliz. Pietro le manda un ramo de flores y ella le regala un libro. Viola, la mujer de Fernando, recuerda con una sonrisa la impaciencia de Yana cuando Pietro, que tenía un trabajo muy importante en una buena empresa y debía viajar al extranjero de vez en cuando, tardaba en regresar a una cita previamente establecida. El 11 de marzo Yana le escribe: Pietro queridísimo, no tengo palabras para agradecerte tu gentileza. Gracias por las bellas rosas y por las horas que pasé ayer en tu compañía. Como quisiera decirte todo lo que siento por ti, pero no soy capaz. Tú eres el hombre que deseaba encontrar. A veces me pregunto si seré digna de ti, porque me siento una nada, que aún deseando grandemente hacerte feliz, temo no conseguirlo. Le pido al Señor: Señor, tú que ves mis sentimientos y mi buena voluntad, ayúdame a llegar a ser una esposa y una madre como tú quieres y como Pietro desea. Con mucho cariño te saludo. Yana otro día le escribe: estoy muy contenta, porque he podido oírte por teléfono. Hoy ha nevado y he podido esquiar 4 horas. Solo faltas tú y preveo la alegría de tenerte conmigo el sábado y el domingo. Adiós, Pietro. Saluda de mi parte a tus papás. Con mucho cariño. Tu Yana. El compromiso oficial de matrimonio tiene lugar el 11 de abril de 1955. Yana le regala un reloj de oro y Pietro le da un anillo muy especial. En los días siguientes va a comprar los muebles para la futura casa con Pietro y su amiga Mariuccia Parmigiani. Pietro le escribe: ahora nuestro cariño está a plenitud, porque somos un solo corazón y una sola alma, un sentimiento y un cariño, porque nuestro amor sabe esperar fuerte y puro la bendición del cielo. Ella le responde: Pietro, gracias. Quisiera decirte todo lo que siento y tengo en mi corazón, pero no soy capaz y tú, que ya conoces mis sentimientos, léelos igualmente. Seré capaz de ser la esposa y la madre que tú has siempre deseado. Lo quiero, porque te quiero mucho y tú te lo mereces. Te beso y te abrazo con todo mi cariño. Tu Yana. El 24 de septiembre de 1955 se realizó el matrimonio. La ceremonia fue oficiada por el padre Giuseppe, el hermano de Yana. Después tienen la recepción en el jardín de la casa de la familia Beretta. Después viajan a Roma y al sur de Italia, a Capri y después a Sicilia y a Palermo, Siracusa y a Taormina. Cuando regresan a Milán, Pietro la lleva de nuevo de viaje a Alemania y Holanda, donde tiene citas importantes por su trabajo en Düsseldorf, Colonia, Hannover y Ámsterdam. Yana puede así conocer países que no conoce. Después de 2 semanas, vuelven a Ponte Nuovo, a su casa.
Pocos días después, Yana retoma su trabajo en el ambulatorio de mesero, siempre disponible para atender a los necesitados. Pietro trabaja en una fábrica de la mañana a la tarde y a veces, tiene que alejarse de casa por viajes de trabajo. El 19 de noviembre de 1956 nace Pierluigi, su primer hijo. Para ayudarla en sus tareas domésticas toma una colaboradora, Sabina Passeri. Después de un año del nacimiento de Pierluigi, el 11 de diciembre de 1957 nace María Zita, a quien todos llaman Mariolina. En este parto también le atiende su hermano médico Fernando y su hermano Giuseppe lo bautiza. Después de cada nacimiento, ella consagra a sus hijos a la Virgen, leyendo de rodillas una oración compuesta por ella misma. En 1958 descubren que Mariolina tiene una displasia congénita en la cadera y debe llevar un aparato ortopédico. Después viene Laura. María. Ya son 3 niños y ella quiere tener una familia numerosa. En ciertas ocasiones, como amante de la música, va con Pietro a Milán para asistir a conciertos o disfrutar de espectáculos teatrales o de cine. En 1959, queda embarazada del 4.º hijo. El 15 de julio tuvo una intoxicación con fuertes dolores, fiebre y vómitos. Su esposo estaba de viaje y lo extraña mucho. Su hermano médico Fernando la lleva a Monza, donde con oxígeno y calmantes pudo superar el problema. A los 2 días, ya recuperada, fue al aeropuerto a esperar a Pietro, que llegaba de Estados Unidos. Pero su hermano médico, Fernando, descubrió que tenía un fibroma en el útero y estaba creciendo. Ella tenía ya 2 meses de embarazo. En ese momento se dio cuenta del problema que surgía y ella comenzó a manifestar con fuerza que renunciaba a sí para salvar la vida de su hijo. Ella tenía una sola preocupación, que fuera salvada su criatura, y esto se lo manifestó con claridad al médico Vitali que la trataba. Fue sometida a una intervención el 6 de septiembre. Ella no dudaba en absoluto de anteponer su vida a la de la criatura y rogaba al cirujano que hiciera todo lo posible por salvar la vida de su hijo. En el abdomen, al operarla, le encuentran un fibroma uterino. El cirujano saca una gruesa masa neoplásica benigna sin dañar la cavidad uterina, suturando los bordes de la herida quirúrgica con sumo cuidado. Con frecuencia, en estos casos, los médicos suelen sacar el útero y así salvar la vida de la madre, pero sacando al niño que no puede sobrevivir. Ella por su parte reza y hace rezar para que todo vaya bien para ella y para el niño. Confía en la providencia de Dios, como siempre lo había hecho. Se repone poco a poco de la operación y reprende su vida normal, yendo cada día al ambulatorio hasta poco antes del término de la gestación. Temía que la criatura naciera con algunos defectos por causa del fibroma. Dice Pietro, según se acercaba el día del parto, me preocupaba su silencioso reordenar cada ángulo de la casa, cada armario, cada objeto personal, como si fuese a un larguísimo viaje, pero no me atrevía a preguntarle el por qué. Ella estaba decidida a dar su vida por la de su nuevo hijo y, como médico, sabía los riesgos que corría y quería prepararse para esa eventualidad, aunque seguía rezando por su salud y la del niño. Estaba preparada para hacer cualquier sacrificio, entre los que estaba el dar su vida por la salud de su hijo. Eso lo tenía claro desde el principio, y decía, si debéis escoger entre mi vida y la del niño, escoged la suya. Llegó al hospital de Monza el Viernes Santo de 1962 para el parto. La atiende el médico Vitali y está presente su hermano Fernando. A las 11 de la mañana nace una bellísima niña que por deseo del papá se llama Yana. Emanuela. Cuando Yana se despierta de la anestesia, la toma en sus brazos y la besa con todo su cariño. La mira con una mirada larguísima, recuerda a su esposo. Estaba en silencio y la acariciaba ligeramente sin decir nada. Después de algunas horas, le vienen dolores intensos, que parecían superiores a sus fuerzas. Parecía que estaba en un sacrificio lento y dramático. Llegó su hermana religiosa, Virginia, y la pudo atender en sus últimos momentos. Ella le decía, si supiese cuánto se sufre de dejar a los hijos tan pequeños. Yana se sentía morir y pidió un sacerdote. El capellán le dio a besar el crucifijo.
Ella lo estrechó entre sus manos, lo besó tiernamente y se sintió mejor, manifestó. Oh, qué consuelo he recibido al besar el crucifijo. Desde ese momento tenía claro que se iba al cielo. Tenía fiebre altísima y le diagnosticaron una peritonitis séptica. Trataron de ayudarla con antibióticos, fleboclisis, etc. Pero nada resultó. Estaba cada vez peor. Ella pidió que no le dieran calmantes. Para estar plenamente consciente, ya no podía deglutir y quiso que al menos Jesús Eucaristía le tocara los labios. Repetía: Jesús te amo, Jesús te amo. La niña Yana Emanuela estaba bien en el reparto de maternidad. Solo, cuando creció, su padre le contó cuánto la había querido su madre y su amor fue tan grande que no solo quiso que llegara la gestación hasta el final sino hasta dar su vida por ella. Por eso dijo Jesús que no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Por fin entró en coma y la llevaron a su casa, porque ya no había nada que hacer. Muere el 28 de abril de 1962. No tenía aún 40 años. Y era el sábado, después de la fiesta de Pascua. Su calvario había comenzado precisamente el mismo día de la muerte de Jesús, el Viernes Santo. Sus funerales fueron un triunfo de fe, de oración y de ejemplo. El párroco quiso que fuera sepultada temporalmente bajo la capilla central del cementerio de Mesero. Otra grave desgracia sucedió a la familia en febrero de 1964, cuando murió Mariolina por una glomerulonefritis aguda. No tenía aún 7 años y se fue con su madre al cielo. Yana Emanuela llegó a ser médico y dio conferencias en distintas partes del mundo de que su vida se debía al amor de su madre. En el Encuentro Mundial de las Familias en Río de Janeiro en 1997, Yana Emanuela dio testimonio sobre su madre, diciendo ante 120.000 personas: querida mamá, gracias por haberme dado 2 veces la vida, cuando me concebiste y cuando me permitiste ver la luz. Protegiendo mi vida, decidiendo dejarme vivir. Tú has coronado tu vida ejemplar, con un amor que no conoce límite. Yo quiero ser una continuación natural de tu vida, de tu experiencia, de tu gozo de vivir y de tu entusiasmo. Querida mamá, protege a todas las madres. Yana fue canonizada el 16 de mayo de 2004. La Iglesia la considera patrona de las mujeres embarazadas, de las futuras madres y de las enfermas de cáncer uterino y mamario. Su fiesta es el 28 de abril. Pietro, por su parte, murió a los 98 años y está enterrado en la capilla familiar de Mesero junto a su esposa. En 2004 había sido testigo de la canonización de su esposa, un caso único en la historia. Llevó una vida entregada al servicio de los demás y marcada por el recuerdo de su santa esposa, que le dio no solamente 4 hijos, sino que también le fortaleció la fe de una manera incalculable, y quién sabe si algún día pueda ser beatificado, al igual que los papas de Santa Teresita del Niño Jesús o de los esposos Luigi y María Beltrame. Quattrocchi. Milagro para la beatificación. El milagro para su beatificación ocurrió en Brasil a la señora Lucía Silva Cirilo, nacida en 1949. A la edad de 28 años fue operada el 22 de octubre de 1977 en el Hospital San Francisco de Asís de Grajao por cesárea por tener el niño muerto en el vientre. Después de 9 días, fue dada de alta en buenas condiciones de salud y retomó su trabajo de empleada de hogar. A los pocos días, sintió muchos dolores en la zona rectovaginal. El 9 de noviembre fue llevada en brazos de su hermano al mismo hospital anterior. En la tarde de ese día, la visitó el cirujano que la había operado de cesárea y observó que tenía una fístula recto-vaginal tan grande que podía pasar un dedo. El ginecólogo advirtió a la paciente y a sus parientes que era indispensable una nueva operación y le aconsejó ir al Hospital de São Luís de Maranhão, donde tendría asistencia de especialistas. La señora fue llevada a su casa para prepararse para el viaje. Entretanto, el cirujano había informado a la jefe de enfermeras, Sor Bernardina María, que quedó muy preocupada y pasando delante de un retrato de Yana Beretta, pues ese hospital de San Francisco había sido fundado por su hermano capuchino que lo dirigía, la invocó para pedirle la curación de la antedicha señora y prometiendo publicar el milagro en la revista Messaggero del Cuore di Gesù. En esos momentos la
paciente advirtió la desaparición de los dolores. Al día siguiente volvió al hospital a ver al cirujano y el médico observó que la fístula estaba completamente cicatrizada, y habían cesado todos los malestares y ya no la envió al hospital de Marañao. Desde ese día la señora Lucía Silva Cirilo no ha tenido ningún problema de ese tipo, ni local ni general. Esta curación fue considerada milagrosa por la Comisión Médica del Vaticano y el Papa Juan Pablo II la beatificó en Roma el 24 de abril de 1994. Milagro para la canonización. Elisabete Comparini Arcolino, de 34 años de edad, madre brasileña de 3 hijos, había alcanzado su cuarto embarazo en noviembre de 1999. Después de un comienzo ya difícil, el 11 de febrero de 2000 ocurrió un evento dramático. En la 16ª semana de gestación, las membranas se rompieron, resultando la pérdida total de líquido amniótico. Los médicos consideraron esencial la interrupción del embarazo debido al grave riesgo de infección a la que estaban expuestos tanto la madre como la niña, pero Elisabete no aceptó, después de consultar con el marido, Carlo César, y también con el obispo diocesano, obispo Diógenes Silva Mates. Monseñor Diógenes, cuando administró la unción de los enfermos a Elisabete, le trajo una biografía de Yana Beretta Moya. Mientras tanto, toda la comunidad de la parroquia de San Sebastián, a la que pertenecía Elisabete, rezó por la intercesión de la entonces beata Yana Beretta Moya, bajo la guía del párroco, el padre Ovidio José Alves de Andrade. Contrariamente a las previsiones médicas, la pequeña Yana María sobrevivió, y el 31 de mayo de 2000, en la 32ª semana, salió a la luz por cesárea. Pesaba 1800 gramos, y más tarde mostró un desarrollo psicofísico normal. La consulta médica de la Congregación para las Causas de los Santos, en su sesión del 10 de abril de 2003, concluyó: curación rápida, completa y duradera, el modo de la evolución favorable de la gestación después de la 16ª semana es inexplicable. El decreto sobre el milagro fue promulgado el 20 de diciembre de 2003, en presencia de Juan Pablo II, quien canonizó a Yana Beretta Moya el 16 de mayo de 2004. La veneración de Santa Yana Beretta es muy fuerte en todo el mundo. Y en Magenta se formó la Asociación Amigos de Santa Yana Beretta Moya, que promueve el culto y el estudio de la vida de la santa. Su tumba, situada en Mesero, sigue siendo un destino de peregrinaciones y a ella se le dedicó el Santuario Diocesano de la Familia y Centro de Espiritualidad en la ciudad. Santa Yana Beretta Moya. Otros lugares de veneración relacionados con la santa están en Ponte Nuevo, en la casa donde vivía con su marido, y en la pequeña iglesia local de la Madonna del Buon Consiglio, donde solía retirarse a orar.